Hoy les voy a platicar, ah, así como decía, buenas tardes. Entonces, hoy les voy a platicar acerca de esta materia que es termodinámica estadística, más o menos cuál es el contenido y algunos de los puntos que nos muestra aquí el programa de cómo evaluar, que es interesante, la manera en cómo se propone y de los temas que, sobre todo de los finales, que sí me gustaría ahorita empezarles a platicar. Entonces empezamos con eso, que es la termodinámica estadística, ¿no? Comenzamos con lo principal, con lo más obvio. Y pues bueno, digamos que tenemos esta clasificación, entre comillas, porque realmente no es que nada más exista la termodinámica clásica y la termodinámica estadística, pero sí podemos diferenciarlas principalmente porque ustedes, sus cursos que han llevado, seguramente recuerdan que no tuvieron que saber nada de estructura de la materia ni cuantizar nada, simplemente utilizaban las leyes de la termodinámica y de ahí obtenían pues lo que se calcula como entalpías, entropías, capacidades caloríficas. Pero en la termodinámica estadística también vamos a determinar esas propiedades, capacidades caloríficas, entalpías, entropías, pero ahora vamos a necesitar información de la estructura de la materia. Esa es la diferencia, o una pequeña gran diferencia. Entonces aquí esta ilustración es lo que trata de mostrarles el experimento en el que podían determinar la relación entre trabajo y calor, que era algo macroscópico, y como vamos a ver ahorita en unos momentos, como esas, por ejemplo, propiedades como la presión y la temperatura, le podemos dar una interpretación microscópica. Entonces tenemos aquí leyes microscópicas de la física macroscópica. Con eso empieza realmente el curso, hablando acerca de la interpretación microscópica, por ejemplo, de la temperatura y la presión. Y ahí lo interesante es que usamos, como ven ahí, la segunda ley de Newton. Pero ahí no termina nuestra introducción, o mejor dicho, ahí termina nuestra introducción y después ya empieza lo que ahora sí son las estadísticas. Vemos, según el programa, 3 estadísticas de Maxwell-Boltzmann. Empezamos con esta. En esta estadística, nosotros podemos explicar con el conocimiento que vamos a adquirir, por ejemplo, por qué los líquidos hierven. También aquí les pongo una de las expresiones famosas de Boltzmann, de la entropía, donde está la interpretación microscópica de la entropía, con esta que es una omega, nada más que como la hice con el lápiz quedó un poquito a lo mejor rara, pero es una omega. Y luego pasamos, como les decía, a otras estadísticas que ya denominamos cuánticas, en particular las de Fermi-Dirac y de Bose-Einstein. Aquí vamos a empezar a conocer por qué razón a los electrones le podemos decir que los electrones son fermiones, por ejemplo, los fotones son bosones, y tiene que ver con un concepto que nosotros vemos en química cuántica. Ahí sí ya empieza la parte de la química cuántica, de lo que uno ve en química cuántica, de la cuantización, y como pueden ver aquí, para diferenciarlos, tiene que ver con el concepto de spin. Y ya cerca del final, nos dan algunos temas que se llaman selectos. Vienen varios, pero a mí el que me llama la atención, o sea que estaba diciendo de la termodinámica clásica, termodinámica estadística, y como seguramente han visto ahí, termodinámica de procesos irreversibles. Cuando vamos terminando el curso, se ve algo que se llama teoría de fluctuaciones.
Y una reacción, porque aquí lo importante es que todo lo que les mostré anteriormente como que queda un poco fuera del contexto de un químico, ¿no? Como que se suena más a física lo que les estaba hablando. Pero resulta que si hay una conexión, o la podemos ver, mejor dicho, por ejemplo, con esta reacción, que se llama la reacción oscilante, Belousov-Zhabotinsky. Esas son las que ven ahí, no es porque esté goteando algo y provoque esas fluctuaciones, sino que conforme va avanzando la reacción, se ven esas ondas, son ondas producidas por la propia reacción química. Como ustedes recordarán de sus cursos de equilibrio químico, si tienen un reactivo que pasa un producto, hay una barrera de energía. Si quieren regresar a los reactivos, tienen que superar esa energía. Pero entonces no estarían procediendo a la reacción como lo esperaban de reactivos a productos, sino que estarían regresándose. Pero aquí sí está avanzando la reacción y al mismo tiempo está oscilando. Aquí les pongo esta pregunta. ¿Qué es esto? Una termodinámica fuera del equilibrio. Y principalmente esta reacción es lo que les decía, que conecta, al menos como yo lo veo, lo que se ve en termodinámica estadística, lo que es la química, y la introducción hacia otra área de las otras que les había mencionado, termodinámica clásica, termodinámica estadística y la termodinámica de procesos irreversibles. Hay otra reacción así de este tipo. Bueno, estos temas ya son más como, nada más al final, cuando ya se está acabando el curso, uno se los menciona y de ese modo ustedes con el interés que les provoque, pues se les deja ahí que una investigación, que hagan una investigación y luego lo expongan. Y hay otra reacción de este tipo, como les decía, que se llama el corazón de mercurio, que también es muy bonita. Y precisamente hablando de eso, de que se les deja algún momento una evaluación mediante una exposición, pues sí surge cómo se evalúa el curso. El curso principalmente está basado en demostraciones. Aquí les pongo algunos de los ejemplos de problemas que se resuelven. Y en particular este, porque habla aquí de un pozo de potencial, un potencial de pozo cuadrado. Y eso es porque en este punto de esta materia es cuando empiezan a aplicar algunos de los modelos que ustedes ven en química cuántica. Por ejemplo, la partícula en la caja, el rotor rígido, el oscilador armónico. ¿Y por qué tienen aquí una importancia? Porque hay algunas propiedades, como les decía, por ejemplo, capacidades caloríficas, que no pueden explicarse con la termodinámica clásica, sino atendiendo la propia estructura de la materia. Y resulta que la manera en cómo se explican esos comportamientos que se observan se pueden ajustar mediante modelos que involucran la cuantización. ¿Y qué cuantización? Pues les digo, la que ustedes ven de la partícula en la caja, el rotor rígido, el oscilador armónico, que corresponden a contribuciones translacionales, rotacionales y vibracionales. Y este otro ejercicio que viene acá abajo se refiere a algo que es fundamental, que cuando lleven un curso de termodinámica estadística, pues es prácticamente imposible que no digan que pasaron un curso de termodinámica estadística sin saber qué es la función de partición. En el curso vemos por qué es importante la función de partición y como les digo, la primera parte es principalmente demostraciones, pero que necesitan de conocimiento previo que arma ya todo lo que ustedes han aprendido de otras materias, en particular, como les decía, de química cuántica, porque necesitamos saber de la estructura de la materia para entender esta termodinámica. Y uno puede decir, ok, ¿y eso como que en qué se aplica, no? Seguramente ustedes en sus cursos de química cuántica modelaron
alguna reacción de una sola molécula. Y entonces uno se queda ahí con la idea de, bueno, pues la realidad es más complicada que modelar una sola molécula. Y así es. Y resulta que sí se puede modelar reacciones más cercanas a las condiciones de trabajo. Y en ese sentido, que les decía que ya no se modela una sola molécula, sino todo un colectivo, pues uno puede preguntarse ahí como cuánto es ese colectivo de moléculas, o sea, cuántas moléculas es muchas moléculas. Pues son tantas, en principio, en el contexto de la termodinámica estadística, como el número de Avogadro. Claro que aquí no aplicamos directamente ese número. Precisamente cuando tenemos grandes números de datos, lo que utilizamos es la estadística. Entonces ahí ya empieza, como les decía, la conexión entre termodinámica, estadística, química cuántica. Y en el curso, a lo largo del curso, lo que vamos haciendo también es leer algunos artículos, precisamente para que ustedes vayan asociando lo que van aprendiendo con lo que ya es la investigación. Y la idea es precisamente que ustedes después puedan leer este tipo de literatura más especializada. Y no solamente eso, sino que como parte de cultura general, ustedes también conozcan el tipo de revistas especializadas en donde pueden publicar investigaciones. Una de estas muy famosas es esta de JACS. En nuestro caso, por las restricciones, por así decirlo, que tenemos de que no podemos o no contamos con una supercomputadora ahí en el salón, no quiere decir que no podamos hacer nuestros propios experimentos computacionales. Por ejemplo, les hablaba de las propiedades termodinámicas como las capacidades caloríficas. Estas sí las podemos determinar, por ejemplo, usando software de estructura electrónica como Gaussian. Este que les muestro es en realidad de un cálculo de otro software que se llama Daemon. Pero lo importante aquí y lo que conecta esto de termodinámica estadística con el software es que uno pueda simplemente aprender cómo se usa el programa, pero pues queda como una caja negra que es lo que realmente hace el programa para dar resultados. Entonces, unos ejercicios que se pueden hacer aquí con moléculas chiquitas es precisamente resolverlos utilizando lo que uno sabe de termodinámica estadística y luego comparar con lo que es ejecutar el programa. Ahí la intención es más que nada que sea didáctico, como les decía, que uno no se quede nada más como que pues, el programa es algo así mágico, que le metes datos y sacas datos, sino que uno tenga al menos un pequeño acercamiento de cómo es la teoría que está detrás de esos resultados. Bueno, y también de cómo están hechos esos programas. Y como les decía, dentro de lo que deben de conocer como cultura general, cuando ustedes se dedican a una carrera científica, pues es otro tipo de revistas. Por ejemplo, aquí, esta se refiere a algo que tiene que ver con la entropía, que es una de las historias que también es bonito hablar, que es el demonio de Boltzmann, que tiene ahí una relación con el caos, la entropía y un, digamos, personaje imaginario que es precisamente ese, el demonio de Boltzmann. Y también hacemos otro tipo de, o al menos en las cosas que he dado, me gusta luego dejarles reportes de lectura de libros que también son de divulgación. Aquí les ponía uno en particular que es muy conocido del Fondo de Cultura Económica, La Gran Ilusión, Opción Fría. ¿Por qué esto? Porque cuando vemos las estadísticas de Maxwell Boltzmann, ahí hay una función de distribución. Y, por ejemplo, esto se enlaza porque ahí en los años 80 hubo algunos científicos que decían que habían descubierto cómo solucionar el problema de la energía con lo que decían ellos era la fusión fría. Después se dieron cuenta que eran en realidad errores que habían cometido en sus medidas,
pero hay una ciencia detrás que explica cómo fue que se descubrió ese problema y tiene que ver con funciones de distribución. Entonces ahí es un bonito ejemplo de cómo se puede aplicar y en un contexto ya más de divulgación. Pero definitivamente, pues también, si ustedes dicen cuál es la referencia principal, pues es este libro, Termodinámica Estadística. Y principalmente, digamos que así es como se va alternando la literatura entre papers, divulgación y, por supuesto, la parte formal, la parte de las demostraciones. Y básicamente, pues así es como se lleva este curso. Gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Muchas. Gracias, doctor, qué amable. Chicas, Dani o Fer, ¿gustan preguntarle algo al doctor?